Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Pido la Palabra, el primero del año 2025. Yo soy Jordan Rodríguez, periodista y analista internacional. No hay un tema más importante el día de hoy para un venezolano que qué va a suceder en Venezuela el día 10 de enero. ¿Qué establece la Constitución? ¿Qué establecen las leyes? ¿Qué podemos esperar en base a eso? Más allá de las especulaciones políticas, más allá de los llamados de la oposición, más allá de los muestreos de fuerza por parte del gobierno de Nicolás Maduro, ¿qué dicen las leyes? De eso voy a estar hablando durante los próximos minutos con un amigo que he conocido en redes sociales, el abogado Arcángel Mosquera, especialista en temas de familia, defensor de derechos humanos, uno de los abogados que defendió a este grupo de casi 2.000 personas que fueron detenidas después de los comicios del 28 de julio pasado, en 2024, por diferentes causas, todas asociadas a la alteración del orden público. De eso vamos a estar hablando, va a ser cortito, pero lo vas a tener claro. ¿Qué va a pasar en Venezuela el 10 de enero? Te lo cuento acá. Parar no hay forma, la gloria no lo conforma. Tú, Señor, se dobla, mi alma te habla. La ignorancia adelgaza conforme esta letra engorda. No hay normas cuando verdad escribo. Ni márgenes, ni estribos, ni ángeles, ni mendigos. Solamente un sentido, simplemente un motivo. Educar y callar, hijo de putas, mientras estés vivo. Les hablaba yo acerca del inicio de este año 2025 y la noticia no puede ser otra, sobre todo para los venezolanos, que qué va a pasar el 10 de enero. Estamos a una semana, un poquito más, de esa fecha en la que la Constitución establece el presidente o presidenta de la República debe juramentarse ante el Parlamento, ante el Poder Legislativo. Venezuela tiene dos presidentes, tiene uno solo. ¿Qué pasó con el CNE? De todo eso vamos a hablar con mi invitado de hoy, Arcángel Mosquera, abogado, especializado en temas familia, pero hemos compartido bastante en los TikTok Live. Abogado, buenas tardes, ¿cómo te va? Buenas tardes, Hernán, ¿cómo estás? Muy bien, Gracias muy por la bien. invitación. Miren, Arcángel está en Venezuela, por eso, bueno, tema luces, tema internet, un poquito complicado, así que te agradezco mucho que hayas estado dispuesto a participar en este primer Pido la Palabra del 2025. Ahí vamos a tener un efecto de aplauso. No podemos hablar de otra cosa. Arcángel, voy a comenzar, como tú sabes, mi vicio es la noticia por la noticia. Horas antes de que acordáramos hacer esta entrevista, que teníamos como 15 o 20 días planeándola, aparece una información en redes sociales con respecto a la solicitud por parte del Ministerio Público de captura de Edmundo González Urrutia. Ya entiendo que debe haber un proceso. De hecho, antes de esta grabación veía un video tuyo explicando la única forma en la que usted se lo lleva preso en Venezuela es que ¿Cómo cambia esto el escenario político electoral o político postelectoral venezolano de cara al 10 de enero? Ahora Edmundo González Urrutia tiene prácticamente al estilo antiguo precio por su cabeza. ¿Cómo le explicamos esto a la gente? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Jordán. Mira, esto es como un giro hacia atrás de la política que venía estableciendo el Ministerio Público. Paradójicamente, el actual del Ministerio Público ha sido bastante errático. Si echamos la película para atrás, por elecciones, es decir, 28, 29 y 30, al ex candidato, vamos a ponerlo en estos términos, ex candidato, González Urrutia, se citó una vez ante el Ministerio para que fuese a declarar, ¿no? Fue citado y se le imputaron unos cargos, ¿no? Entonces se le dio la primera citación, la segunda, la tercera, y a la tercera hubo mandato de conducción o orden de aprehensión para que se presentara ante el tribunal. Luego de eso, vimos cómo las fotos de la negociación con los hermanos Rodríguez y todo esto, ¿no? Y posterior a esa negociación y salida del Edmundo González Urrutia de Venezuela, es custodiado por la Embajada de España, del Reino de España, perdón, vemos un pronunciamiento del Ministerio Público en cabeza del Fiscal General de la República que dice que deja sin efecto la investigación. Entonces, ahí hay un pronunciamiento expreso. A todas estas nunca hubo un pronunciamiento de tribunales
Fiscalía y Ministerio Público en materia penal. Es la Fiscalía quien tiene la titularidad de la acción penal y dirige la investigación, pero quien es el director del proceso es el juez penal. Entonces, en tribunales no hubo mayor pronunciamiento, pero Fiscalía se pronunció. Y a la Fiscalía pronunciarse, tenemos este resultado de que, en principio, producto de estas negociaciones que le permitieron a él la ida en el exilio al Reino de España, él cesaba la persecución, entre comillas. Ahorita vemos una orden, está prófugo de la justicia. Entonces, la primera interrogante acá es cómo alguien que se le retiró una investigación ahora está prófugo de la justicia. Entonces, ahí vemos la primera violación al debido proceso desde el punto de vista constitucional. Es decir, para que la única forma de que a mí me detengan en este país es mediante orden de captura que haya sido notificada previamente, porque yo esté notificado por el Ministerio Público por una investigación. Si el Ministerio Público me notifica de que estoy siendo investigado y me dice, usted está siendo investigado, venga a declarar acá en cualidad de investigado, imputado, que eso es un tecnicismo que, si hay abogados acá, déjenlo en comentarios la diferencia entre uno y otro. Termina siendo un artilugio para violentar el debido proceso, porque básicamente eso es lo que está sucediendo y en lo que estamos presenciando. ¿Cómo es que alguien que negoció una salida, que además estaba protegido por una embajada, de acuerdo al derecho internacional del convenio de Viena de las embajadas, se llama el protocolo Urrutia, paradójicamente, que es donde las personas van a la embajada y solicitan protección, toda vez que sean investigados por alguna, o sean perseguidos políticamente, pueden solicitar asilo en estas embajadas y a través de un salvoconducto salir del país, ¿no? Eso se está violentando también. Ahora, el papel del juez, abogado, tú hablas del juez hace un momento, entiendo que sería como dos partes del proceso, ¿no? Se dan las elecciones el 28 de julio, seguimos bueno, yo revisé hoy otra vez, ya se me ha hecho costumbre entrar a la página del CNN, ¿no? Y ver, no se encuentra, esperando que quien se supone por constitución y por ley de procesos electorales debería tener la última palabra de quién ganó las benditas elecciones el 28 de julio, sigue eso en un limbo legal. Se aplica una primera investigación, se negocia con Edmundo González Urrutia para que se venga a España, se le deja ir y ahora se le dice, no, sí te vamos a buscar. Eso, digo yo, en dos platos es lo que está pasando, ¿no? Y el objetivo de esto sería, según su análisis desde el punto de vista legal, ojo, no queremos hacer aquí ninguna apología del delito, que esto quede claro, el doctor es abogado, estamos hablando en base a las leyes, no nos estamos poniendo ni de un lado ni del otro, sino simplemente mostrando los hechos. Espero yo que se entienda así, sobre todo porque hay mucho hate fanático, ¿no? Tanto en la izquierda como en la derecha en Venezuela. Esto sería para evitar que Edmundo González Urrutia moviera alguna ficha que le permitiera estar presente, porque esa es la otra gran pregunta. Él ha dicho, yo voy a volver a Venezuela y me voy a juramentar como presidente de la República. No pueden haber dos personas ese día en la Asamblea Nacional. ¿Cómo se puede leer esto desde el punto de vista legal? Mira, la Constitución es clara. La Constitución es clara y plena como la luna. Los polvos que nos trajeron hasta estos lodos son la proclamación de Elvis Amoroso, rector principal del CNE, a Nicolás Maduro. Vamos a hablar desde el punto de vista estrictamente legal, porque yo sé que la realidad política es otra, y bueno, todo el mundo lo sabe, ¿no? Eso como se convirtió en una coletilla para nosotros como venezolanos acá. Entonces, la proclamación cierra un proceso, más allá de la legitimidad o no. Puedo hablar de hechos, no de opiniones. Con la legitimación, legal o no, pero el acto formal de proclamación, ya el CNE, que es el órgano competente, que cuenta los votos y que selecciona, le levanta la mano al ganador, ya lo hizo. Por lo cual, de acuerdo al artículo 231 de la Constitución, el 231, lo voy a leer. El candidato elegido o elegida como candidato, como presidente, tomará posesión del cargo del presidente de la República el 10 de enero de su primer periodo constitucional, mediante juramento ante la Asamblea Nacional. O sea, con lo cual, quien debe juramentarse en la Asamblea Nacional, tomando como punto de partida la proclamación, es Nicolás Maduro. Si es así. La Asamblea Nacional... Es así, no puede haber, no hay vuelta de tuerca con eso. No hay interpretación legal que pueda cambiar esa realidad. Ya vamos para allá. Ajá. Si no pudiera, en la Asamblea Nacional,
Es decir, si por cualquier motivo sobrevenido el presidente de la República no pudiese tomar posesión ante la Asamblea Nacional, lo hará ante el Tribunal Supremo de Justicia. Y ambos poderes están en mayoría, por no decir que son controlados, por el gobierno de turno. Por lo tanto, acá lo que se traduce es que el que se proclamó se va a juramentar ante la Asamblea Nacional, suponiendo que hay los acuerdos mínimos necesarios para que la Asamblea Nacional no le permita la entrada al presidente de la República, como lo hizo en otrora, en el último año de la Asamblea Nacional, la facción chavista, para que no se juramentara la junta directiva. No sé si se acuerdan de esta imagen de Guaidó intentando saltando la cerca. Exactamente. Si pasase eso, el presidente de la República lo que hace es agarrar derecho por la avenida Urdaneta y sube por la avenida Universidad, sube en la Barral y agarra para el Tribunal Supremo, el Tribunal Supremo de Justicia, y el Tribunal Supremo de Justicia le toma la juramentación. Como lo hizo en el 2018, si no me equivoco, el presidente Nicolás Maduro, cuando la Asamblea Nacional estaba donde había mayoría calificada, ¿no? De la oposición, que era la del 2015, ¿no? Es correcto, la del 2015. Entonces, este supuesto ya sucedió. Ahora, ¿qué pasa? A ver, es una realidad que los resultados no son los que son, han habido pronunciamientos de los distintos actores políticos en la materia, han sido claros también, las pruebas están allí, la gente ha mostrado las actas, todo, o sea, ahí están las pruebas. Ahora, hay un órgano que nos legitime, o les legitime, mejor dicho, como grupo político que aversa al gobierno actual. No. Entonces, allí es donde está la gran pregunta, ¿no? Y aquí es donde el derecho termina siendo falente, ¿no? Porque en el derecho hay una cosa que se llama el principio de la realidad sobre las formas. Y parece que se invirtió. Ahora es el principio de las formas sobre la realidad. La realidad es abrumadora, es clara, todo el mundo lo sabe, pero se va a aplicar la forma que ya está. Por lo tanto, nosotros el 10 de enero vamos a ver a Nicolás Maduro juramentándose como presidente de la República. Ahí ¿qué es lo que se constituye? La ilegitimidad de ese cargo. Porque en otrora, porque además González Urrutia nunca fue proclamado. Esto es un dato importante. Fíjense, voy a utilizar como ejemplo los tres diputados de Amazonas de la Asamblea Nacional de 2015. Ellos fueron proclamados y se juramentaron ante la Asamblea Nacional. Y nunca pudieron ejercer como tales. ¿Por qué? Porque el Tribunal Supremo de Justicia primero declaró el desacato a la Asamblea Nacional, cosa que jurídicamente a la Asamblea Nacional no existe, porque la Asamblea Nacional es la representación de la soberanía nacional y como tal, tú no puedes declarar el desacato a la soberanía nacional. Como que el artículo 5 de la Constitución es claro, la soberanía reside sobre el pueblo, intransferiblemente en el pueblo, y se ejerce a través del voto. Entonces, si el pueblo votó y es la mayoría, entonces, ¿cómo es que la mayoría está en desacato? O sea, ahí es donde yo empiezo a hacer preguntas que, como diría Willy Colón, muchas preguntas con pocas respuestas. Mucha gente me pregunta cómo pueden unos pocos de miles de individuos controlar a 25 millones de personas. Pero es que piensen esto, ¿qué pasaría si todos actuamos coordinados al mismo tiempo? Y esta es la clave. Una inmensa mayoría no se deja aplastar por unos cuantos si cada uno hace lo que le corresponde. Porque la libertad depende de todos, de mí, de ti, de todos. Estés donde estés, en un caserío en Amazonas, o en Maracaibo, o en Tenerife, o en Lima. Esta es la tarea más importante de nuestras vidas y la tenemos aquí, por delante, en unos pocos días. Venezuela entera se encontrará en la calle, abrazándonos en un grito hermoso y poderoso de libertad.
Seguimos conversando con Arcángel Mosquera, abogado, defensor de derechos humanos, entendiendo, Arcángel, el tema de que, bueno, ya lo dijiste claro, ¿no? El titular sería ese. Legalmente en Venezuela, el 10 de enero, quien se juramenta es Nicolás Maduro, gústele a quien no le guste, ¿cierto? ¿cierto? No hay para dónde coger. Aquí Ah, la bueno, forma, o sea, digamos que aquí es donde viene el tema, pues, pero a eso iba. Opciones, ¿no? Porque vimos todo lo que fue 24 de diciembre, 26 de diciembre, 31 de diciembre, 1 de enero, a María Corina Machado, que es la líder real detrás de la figura de Edmundo González Urrutia, haciendo llamados, ¿no? A la calle, no sé qué. Desde el punto de vista legal, ¿hay alguna opción? ¿No hay ninguna opción? ¿Qué se le puede decir a la gente que, porque yo también siento que hay como una expectativa que a mí a veces me parece un poco irresponsable, ¿no? De decir que sí, que lo vamos a hacer, que lo vamos a hacer, pues ¿cómo lo vas a hacer si no hay cabida legal? No sé si puedes responder a esa pregunta de una forma en la cual la gente pueda comprender realmente hacia dónde vamos. bueno, mira, como grupo que, a ver, ellos como grupo desconocen ese resultado, porque bueno, obviamente ellos hicieron lo que en otrora, en el 2013, hizo Jorge Rodríguez con la elección de Capriles, que básicamente mostrar las actas, y a través de un mecanismo que ellos establecieron, pudieron determinar de que la diferencia es de 4 millones de votos, 4 millones de votos. Así es así lo establecen ellos, así ha sido reconocido por la OEA y por distintos países, excepto Brasil y Colombia, que han mantenido una comunicación bastante diplomática en el tema. Perdón, al principio se habló sobre una repetición de las elecciones. Eso legalmente en Venezuela no existe. Venezuela no tiene el balotaje ni nada por el estilo, salvo que el Tribunal Supremo de Justicia, en sala constitucional, tumbe la sentencia por la cual ratifica la victoria de Nicolás Maduro. Cosa que entendemos no va a suceder. Eso sería eso sería un giro de tuerca interesantísimo. Yo no sé si eso vaya a pasar, honestamente. Pero en principio, eso es lo que Claro, porque la sala que dio la sentencia es la sala electoral del TCJ, ¿no? Exactamente. Pero está la constitucional, que entiendo yo en la estructura está por encima, ¿no? Esa sería en todo caso la única opción legal de que se pueda revisar la sentencia. Revisar la sentencia, que no significa que van a decir que Edmundo es el que ganó las elecciones. Porque Sí. además han pasado 6, 7 meses de las elecciones y todavía no hemos visto. O sea, porque las cajas que se mostraron ni siquiera eran las mismas cajas que usa el CNE para moverlas. O sea, es que hay un montón de elementos raros, ¿no? Bueno, sobre ese tema es importante aclarar algo. La sala electoral, de acuerdo a la ley de procesos electorales y de acuerdo a la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, las competencias de la sala electoral es dirimir vicios en el proceso, pero la sala electoral no tiene competencia de levantarle la mano a nadie. ¿Y por qué Y lo mucho hicieron? menos es una ¿Cómo lo notaría hicieron? o un registro para certificar, porque eso es lo que dice la sentencia, certifica los resultados. La sala del Tribunal Supremo de Justicia no es una notaría que da fe pública de algo, porque de acuerdo al artículo 333 de la Constitución establece que el Tribunal Supremo de Justicia es garante de la Constitución. Ellos son los albaceas de la Constitución, ellos son los que protegen la Constitución. Ya va. Párate ahí. Esto hay que repetirlo despacito como la canción y para que se entienda. Tenemos una sentencia de la sala electoral del TSJ que ratifica que Nicolás Maduro es el ganador de las elecciones, ¿cierto? Correcto. Lo que tú estás diciendo es que según el artículo 232, El 333 mi dislexia, de la perdón, mi dislexia, Constitución. 333 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, aprobada en referéndum en 1999, esa sala no tiene autoridad para hacer eso. De acuerdo a la sala electoral, de acuerdo a la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, la competencia no existe. Esa sentencia que ellos sacaron en la competencia de la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia no existe. No existe. O sea, ¿por qué? Porque no es una notaría. O sea, el Tribunal Supremo de Justicia no es una notaría que da fe pública de actos. No, el tribunal interpreta el uso y alcance de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Por lo tanto, ¿sobre qué se hubiese podido pronunciar la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia?
sobre el proceso. Es decir, no se le dieron a los testigos las acreditaciones correspondientes, por ejemplo. No se les permitió inscribirse a todos los candidatos, por ejemplo, ¿no? Y ahí estaría el caso de la profesora Corina Lloris, por ejemplo. Okay. Incluso el de la misma María Corina Machado, que fue la que ganó la primaria. Entonces si yo empiezo a sacar ese maraña de hilo, empezar a sacarlo por uno solo, bueno, me salen un montón de problemas más, que eso sí vicia el proceso. Y como todo está en la Constitución, y dentro de la Constitución todo y fuera de ella nada, yo quiero leerte el artículo 25 de la Constitución. Por favor. Y lo leo, dice, artículo 25, todo acto en ejercicio del poder público que viole o menoscabe los derechos garantizados por esta Constitución y la ley es nulo. Y los funcionarios y funcionarias públicos y públicas que lo ejerzan incurren en responsabilidad civil, penal, administrativa, según los casos, sin que sirvan de excusa las órdenes superiores. Entonces, artículo 25 de la Constitución. Ahora, yo he visto, nosotros hemos visto, yo sé que tú también lo has visto, porque de hecho por ahí fue que nos conseguimos en TikTok, los recursos, por ejemplo, que interpuso Enrique Márquez, ex candidato presidencial, que interpuso la doctora María Alejandra Díaz, quien también... claro, el grupo de Juan Barreto y toda esta gente, pero todos esos recursos han quedado en la puerta del TCJ. Entonces no hay opciones, o cómo se puede actuar aquí, porque si están las opciones y están las acciones y no se les presta atención, ¿hacia dónde va a ir la gente? Exacto. El recurso de la doctora María Alejandra... no me acuerdo Díaz. María Alejandra Díaz, fue contundentísimo. Y tan contundente fue que la multaron y le prohibieron el ejercicio de su profesión, cosa que nos deja a nosotros en estado de indefensión como gremio de abogados, porque se supone que nosotros defendemos a la gente, ¿no? Y en el caso de los abogados constitucionalistas, son abogados especialistas en la Constitución. Entonces, si bien es una interpretación acorde a lo que, bueno, hemos estudiado y nos han dicho en la facultad que funciona la Constitución de esa manera. Entonces, hay unas interpretaciones, digamos que universales o estándar, que nos permiten a nosotros dar estas opiniones que, por ejemplo, yo estoy dando, pero como insisto, es la forma sobre la realidad. Yo creo que con eso me quedo, con la forma sobre la realidad. Es decir, la realidad es distinta. Estuvo viciado el proceso, hubo muchas trabas, no se le permitieron a los candidatos poder postularse, los testigos no pudieron ingresar a la sala de totalización, hubo muchos vicios. Y la gente me dirá, bueno, pero es que eso pasa hasta en una elección del sindicato. Está bien, pero no en una presidencial, porque es el máximo cargo que representa la nación. Entonces allí es donde empiezan a salir a disvariar la cosa, ¿no? Y tienen que mantenerse juntos, más juntos que una mano de cambur de cerámica, como dice el Dios mío, para mantener esta narrativa. ¿Por qué? Porque ya hubo la proclamación, no en vano, la proclamación fue al día siguiente. Bueno, ni siquiera el día siguiente, el mismo día, porque los resultados se dieron a las 12 de la noche y a la 1 de la tarde Nicolás Maduro estaba siendo proclamado con su acta de proclamación. Y aunque sea un acto administrativo, sin forma de ley, pero incluso ilegítimo, tiene cierta legitimidad, fáctica al menos, ¿no? Por el uso de la fuerza, y no de la fuerza de que, bueno, unos tipos armados hicieron eso, sino por la fuerza de quien ocupa el poder. Claro, en base a lo que está escrito en las leyes está bien, ¿no? En teoría. Exactamente. A los tecnicismos es correcto. Sí, Abogado, pero ilegítimo. O sea, una cosa es lo correcto y otra cosa es lo ilegítimo. Eso me hiciste acordar el chiste de los dos compadres que se encuentran en la entrada del hotel, ¿no? Uno saliendo con la mujer del otro y entrando con... Bueno, después echamos ese cuento. Eso es más para un TikTok que para YouTube. Abogado, para ir cerrando, he visto también el tema de que Edmundo González Urrutia ha dicho, horas antes de que grabáramos esto, yo voy a ir a Argentina y me voy a recibir mi ley, me voy a entrevistar con el presidente del Paraguay y me voy a entrevistar desde el punto de vista legal en Venezuela. ¿Esto tiene algún peso? Y te lo pregunto también porque, bueno, la Unión Europea ha dicho que sí, pero no. España, bueno, no lo entiendo. Dicen un día que lo protegen y que lo reciben.
pero que no lo reconocen. La señora de México, bueno, se tiró por un tobogán, ¿no? La autodeterminación de los pueblos, o sea, es como una forma muy fácil de lavarse las manos. A Petro no lo entiende ni su mamá, Lula lo saca del BRICS, pero tampoco se les planta. Entonces, yo siento que toda la comunidad internacional, en realidad nadie se quiere mojar con el tema Venezuela, nadie se quiere meter en rollo, y yo te preguntaría, desde el punto de vista constitucional y legal, que eres tú quien lo maneja, este tipo de acciones, este tipo de encuentros, ¿pueden tener alguna repercusión real sobre el escenario político 10 de enero o es simplemente cosa simbólica? Ojo, yo quiero también siempre y siempre lo hago, aclarar la gran diferencia entre Juan Guaidó y Edmundo González. Edmundo González, en teoría, participó y en teoría ganó una elección. Juan Guaidó se paró en una plaza y dijo, yo soy el presidente. Es una locura completa. O sea, yo creo que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, como dicen por allá. Pero desde el punto de vista legal, que él haga estos movimientos puede tener algún peso real en la juramentación del presidente de la República o serán simplemente actos simbólicos que seguramente terminen desinflándose como fue la figura de Guaidó, como fue la figura de Leopoldo, que ahora se la pasa aquí trotando y comiendo en Salamanca? ¿Cómo lo lees tú para ir cerrando el programa? Pues para mí es bastante doloroso, porque la gente sufrió mucho. La gente creyó en algo y sufrió mucho. Al margen de que mantengan la esperanza viva, hubo 2.000 personas detenidas producto de un reclamo legítimo, porque la gente tiene derecho a salir a protestar. Pasó esto, ¿no? Las reuniones que hagan con González Urrutia, que van a ser online, porque obviamente María Corina no puede estar de manera presencial, digamos que forma parte del derecho internacional, es decir, los estados se reservan el derecho de poder recibir a quienes ellos quieran que sean figuras políticas de los países. En este caso, Edmundo González Urrutia, por ejemplo, se tiene previsto una reunión con Anthony Blinken, ya saliendo la administración Biden, con Calle Lapou en Uruguay, Paraguay también se pronunció, pero digamos que más allá de un reconocimiento, que no es reconocimiento, porque una cosa es el reconocimiento de actor político y otra cosa es el reconocimiento como presidente, son dos cosas totalmente distintas, porque tú me puedes reconocer como presidente, está bien, pero yo no fui proclamado. Y la proclamación en este proceso es clave. Yo sé que es una tontería y muchos constitucionalistas me van a brincar encima, incluso profesores, me van a decir que parece que no me dieron clases, pero es que la proclamación allí es clave. O sea, no en vano picaron adelante. O sea, esto no fue al azar, no fue improvisado. Esto tiene un sentido. Y es que ellos con la proclamación se garantizaban, bueno, está bien, a la hora de una negociación política, y aquí nos salimos un poco de lo legal, pero a la hora de una negociación política, bueno, yo que me proclamé, tú ¿no? Entonces, o sea, pudieran recibir a Edmundo, por ejemplo, el sábado mañana, 4, en Buenos Aires, con honores presidenciales, pero eso no significa que realmente, desde el punto de vista legal, sea presidente de ninguna parte. ¿Es lo que quieres decir? es correcto. O sea, sí, exactamente. Lo pueden recibir con honores presidenciales, alfombra roja, y que Milei esté al pie de las escaleras dándole la mano. Ok, sí, está bien, es un reconocimiento, pero que no tiene ningún tipo de influencia en la política interna de nosotros. Porque Miraflores sigue estando quienes están y los militares están donde están también. Entonces, o sea, porque esos son los juegos de poder acá. Eso no implica, ojo, y aquí quiero hacer un disclaimer, eso no implica, o sea, y esto que yo estoy diciendo son factos. O sea, yo no estoy aquí inventándome nada, ni soy del Partido Socialista Unido de Venezuela, ni nada por el estilo. Yo soy un ciudadano común y corriente que en mi timeline de mi cuenta de X yo asesoré de manera gratuita a un montón de gente que fue detenida en las elecciones postelectorales, en el escenario postelectoral 29, 30 y 31. Yo introduje un habeas corpus, o sea, yo hice trabajo por la gente. Y me consta, o sea, a mí nadie me va a contar nada. Yo lo viví. Entonces, el sufrimiento de los familiares y después de que tuviste a 2.000 personas detenidas, llamar a las calles, y esto lo digo con toda la responsabilidad, es mentira. Porque yo no voy a salir a que me vuelvan a meter preso. Y a pasar, y ver todas las imágenes que hemos visto, que además ha sido una puerta giratoria porque salen unos y entran otros. Entonces, la cosa no pinta, a ver, no pinta nada bien desde el punto de vista político, pero desde el punto de vista legal, insisto, aquí está el guión. Y el guión es clarito.
Artículo 25, abogado, que no es esgrime, ¿no? Que todo acto emitido por funcionarios públicos que menoscabe los derechos garantizados de esta Constitución y de la ley es nulo. La cosa es quién lo hace cumplir. Arcángel Mosquera, abogado, defensor de derechos humanos. Muchísimas gracias, Arcángela, por Siempre a la participar, orden, Rubén. por tu valentía, porque sé que no es fácil hacerlo, ¿vale? En este momento en el que a la gente, pues hay que decirlo, que no le guste, pues que no nos vea. Se la han llevado presa por tuitear, por poner un estado de WhatsApp, ¿no? A ese nivel de locura, yo lo decía, ¿no? 1984 la novela se quedó corta delante de lo que estamos viendo. Me duele mucho antes de que me lo vayan a sacar en comentarios. Sí, porque tú, pues sí, yo sí creí en un proyecto y sí trabajé por un proyecto y fui corresponsal de guerra enviado por Hugo Chávez a África. Sí, es verdad. ¿No? Y cuando entendí que el proyecto no era lo que yo pensaba, pues simplemente me retiré y hay millones de personas que lo hicieron. Es más, yo la primera vez ni siquiera voté por Chávez porque no tenía la edad para hacerlo, ¿no? Las cosas como son, las cosas se han deformado. Así que yo te agradezco muchísimo que te hayas tomado este tiempo, que te hayas sentado allí con todas las limitaciones que tenemos en Venezuela de internet, de electricidad, o sea, casi que nos costó aquí, corre, dale, siéntate, no sé qué, ¿no? Te lo agradezco mucho. Y también te agradezco en nombre de todas las familias que sé que has apoyado en este proceso, de ese montón de niños, de jóvenes, de muchachitas que alguien nos decía, ¿no? Un aplauso porque han sido liberados. Yo decía, bueno, el problema es que nunca debieron estar presos, ¿no? Correcto. Porque, bueno, que tú me digas que alguien está preso porque incendió un CDI, ok. Pero que tú me digas que, como pasó, una niñita que iba caminando, que venía de no sé dónde, o que iba a poner una fiesta y se le llevaron. Ese tipo de cosas no deberían pasar, por lo menos no en una democracia. No en una democracia que llegó a nosotros. Yo recuerdo, uno de mis recuerdos más recurrentes, y siempre lo digo, perdón, es el del Caracazo. Yo estaba con mi mamá en el Hospital Pérez de León de Caracas y yo veía cómo la Guardia Nacional de el señor Carlos Andrés Pérez le disparaba a la gente en la cabeza. Y llega Hugo Chávez y nos promete que esto no va a pasar. Y después parece que a esta gente, con la muerte de Chávez, todo esto se le olvida. Y bueno, como dicen en mi pueblo, nadie promete más que aquel que no va a cumplir, ¿no? Es doloroso, es lamentable. Así que yo quería agradecerte por tu tiempo, pedirte que te cuides mucho y que bueno, creo que vamos a tener que seguir en comunicación. Esto lo voy a tratar de sacar yo hoy 4 para que la gente lo pueda ver de cara al 10. Seguramente después del 10 vamos a tener que conversar acerca de lo que ya pasó. ¿Te parece? Claro que sí, siempre a la orden por aquí. Vale. Es Arcángel Mosquera. Arcángel, si das tus redes sociales para que la gente te siga. Sí, en Instagram, abogado Arcángel Mosquera, y en TikTok, abogado Arcángel Mosquera. Vale, está En, la orden. en X, Ajá, Arcángel Mosquera. Arcángel Mosquera. Es el mismo, ¿no? En todas. Sí, en todas casas. Vale, igual que yo, no te compliques mucho. Arroba Jordan Rodríguez Bracho en todos lados. Si me quieres insultar, si me quieres ofender, si quieres sacarme a mi pobre madre, pues lo puedes hacer aquí en la cajita de comentarios. Si lo quieres hacer con la de Arcángel, también lo puedes hacer. Nosotros estamos dispuestos a exponernos un poco, ¿vale? Cuídate mucho, Arcángel. Muchísimas gracias. Y yo creo que nos vamos a tener que ver por lo menos el 12. ¿Te parece? Claro que sí. Pendiente por ahí. Ya tienes todo el set montado, ya sabes cómo funciona. Sí, exacto, ya estamos claros. Muchísimas gracias a ti por estar conmigo. No, siempre a la Te pido orden. la palabra. Hasta luego, Arcángel. Hasta luego.